¿Sabes qué? Voy a cerrar la ventana, si no al rato empiezan a hacer ruido. Amigo, un favor, ¿podrías dejar de compartir tu pantalla? Sí, listo. Gracias. Ok. Sí, en cuanto te dé la palabra, ahí puedes compartir. Órale, gracias. Gracias a usted. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a esta serie, El Bet Responde, que como cada semana llevamos un tema y en esta ocasión vamos a contar con la presencia del doctor Mariano Hernández Gil para hablar del burro, en especial del burro mexicano, la contribución de este animal versus su extinción. Sabemos que últimamente varios medios han manejado el tema de la extinción de los burros y para eso agradecemos nuevamente la presencia del doctor Mariano Hernández, que nos hablará del tema y resolverá las dudas que puedan surgir a partir de su presentación. Me permitiré leer un poco de la semblanza del doctor Mariano, ya que si trato de leer toda, bueno, acabaríamos, no sé, mañana. El doctor Mariano Hernández Gil es médico veterinario zootecnista por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en producción animal tropical con opción en nutrición animal por la Universidad Autónoma de Yucatán. Inmediato a sus estudios de maestría, se integró al programa conformado por las fundaciones británicas The International Donkey Protection Trust y The International League for the Protection of Horses, en colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo el responsable de la clínica móvil y el proyecto de nutrición y manejo de equidos. 6 años más tarde, se movió al Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Ganadería Tropical de la Facultad, ubicado en Veracruz, donde inició el proyecto del programa de Donkey Sanctuary, World Horses Welfare, de la UNAM, para investigar condiciones que afectan el bienestar equino en zonas tropicales. En enero de 2011 regresó a la facultad para ser el coordinador nacional del programa Donkey Sanctuary UNAM, culminando su encargo en enero de este año. El doctor Mariano Hernández es profesor asociado C de tiempo completo definitivo, impartiendo asignaturas a nivel licenciatura y posgrado, además de ser asesor en servicio social, trabajo profesional, estancias de investigación, tesis de licenciatura, internado, especialidad y maestría de estudiantes tanto de la UNAM como de otras universidades nacionales e internacionales. Ha participado como ponente en temas de bienestar, salud y desempeño equino en eventos nacionales e internacionales, publicando en memorias de congresos, revistas y manuales. Ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Equinos, coordinador del programa Donkey Sanctuary UNAM y actualmente es jefe del Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Equidos de nuestra facultad. Certificado en equinos por el Consejo Nacional de Certificación en Medicina Veterinaria y Zootecnia AC, CONCERVET. Se ha desempeñado asimismo como consultor de empresas del sector equino, así como de criaderos y cuadras particulares. La casuística que ha atendido en poblaciones equinas diversas, la colaboración con colegas en diferentes ámbitos del sector equino. Además de su afición por la equitación y la ciencia detrás de esta, le han llevado a participar en diversas iniciativas a favor del bienestar en la práctica con equinos.
Así, involucrado en la academia, extensión, actividad gremial y práctica privada, Mariano promueve las buenas prácticas tradicionales para procurar el bienestar, la salud y el desempeño de los equidos en todas las condiciones, al tiempo que se incorporan, los avances de la ciencia y la tecnología. Bueno, pues cedo la palabra al doctor Mariano Hernández, recordando que terminando su presentación, daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Bienvenido nuevamente, doctor. Gracias, doctor Fentanes, Ernesto. Adelante, doctor. Y gracias también a Joana, gracias a la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, al Departamento de Comunicación que nos invitó a hablar de este tema que pues ha tenido algo de pues fuerza en los últimos días, en las últimas semanas. Y bueno, que también es un fenómeno que hemos estado viendo en los últimos años, ¿no? Sí, efectivamente una reducción en la población de burros, pero y que pues ha puesto la incógnita de que si es un animal que está yendo hacia la extinción. Pues vamos a platicar hoy un poco de eso y bueno, pues antes de iniciar mi plática, yo sí quiero resaltar el hecho de que pues si de pronto me vi entre los burros, fue gracias a nuestra profesora emérita, la doctora Aline Schunemann de Aluja, quien inició con un programa para favorecer a los burros en México hace pues ya casi 40 años, ¿sí? el ahora programa Donkey Sanctuary UNAM, que pues ha trabajado todos estos años en comunidades con muchas personas, personas profesionales en equinos y profesionales en las áreas de educación para pues promover el bienestar de estos animales allá donde contribuyen. Y por eso le pusimos este título de El burro mexicano, contribución contra extinción, porque básicamente nos centraremos en hablar de que si los burros, si no contribuyen, si no los dejamos contribuir, si los quitamos de contribuir, pues sí estamos apostándole a su extinción, porque estarán cayendo en desuso, dejarán de tener una función que no solamente es social o económica, sino también ambiental. Hay muchos temas de biodiversidad que podríamos platicar en los que el burro contribuye, ¿sí? O a los que el burro contribuye, pues no solo, no como especie directamente, que seguramente si hiciéramos un estudio de cuál es su contribución a la diversidad como especie, pues encontraríamos algo, pero hablando como animal de trabajo, contribuye a la biodiversidad. Tal vez no depende de él totalmente la biodiversidad, pero sí contribuye enormemente, por ejemplo, en la conservación de ciertos, en el cultivo de ciertos tipos de maíz autóctono en ciertas regiones. Entonces, pues este es el objetivo de esta plática o de esta conversación pues como para dar entrada, ¿no? A la sesión de preguntas y respuestas, que va a ser la parte más interesante y que seguramente ya muchos tendrán la pregunta lista para formularla. Ajá. Me gustaría comenzar por decir de dónde vienen los burros, ¿no? Con esta foto de la Mixteca poblana allá en Xochitlán, los Reyes Xochitlán, un lugar donde pues la gente depende fuertemente de estos animales, de estos equinos. Y bueno, aquí vemos una foto de los animales que vienen del campo, de pastorear, ¿sí? Y que vienen a tomar agua para después irse a encerrar a su casa. Pues los burros vienen igual que el caballo, de la misma línea evolutiva, ¿sí? Tenemos que, pues el primer ancestro conocido de los equidos, el Eohippus, también, bueno, primeramente llamado como Iracotherium, apareció pues en América, o vivió en América hace alrededor de 60 millones de años. Este Iracotherium o Eohippus evolucionó pues en respuesta a las condiciones que se presentaban en el mundo, sobre todo las que se dieron hace más o menos 28 millones de años, con cambios climáticos que favorecieron la presencia de pastos más que de bosques, y por tanto tuvo que evolucionar hacia Equus, ¿no? Y no vamos a dar más detalles de la evolución porque
podríamos echarnos los 15, 20 minutos en hablar de eso, pero básicamente tener claro que el burro y el caballo pues son familiares, ¿verdad? Pero además descienden del mismo ancestro hasta esa etapa de Equus, ¿no? Ya como Equus se diferencia en otras especies y por ejemplo tenemos, estos son datos de Conavio, ustedes lo pueden consultar en la página de Conavio, hablando de biodiversidad, ¿verdad? Pues tenemos, por ejemplo, el caballo mexicano, el Equus mexicanus, que habitó México todavía hace 500,000 años. Y aquí me gustaría entonces mencionar también al otro asno que habitó, al verdadero asno americano o mexicano que habitó nuestro país en mayor población o con mayor distribución hace todavía 8 milenios, ¿no? Él apareció, bueno, se estima que habitó Norteamérica hace 2 millones de años, ¿sí? Y bueno, pues lo tuvimos en México hasta hace 8 milenios y su extinción se dio por la caza, sobre todo, por, pues al parecer los humanos lo consumían. Ese es un onagro. Los onagros actuales son los asnos asiáticos, asnos salvajes asiáticos, como los kiangs, los onagros, los semiones, los kurs, todos estos que son muy parecidos a esta imagen que vemos aquí. Entonces, este asno habitó pues nuestro territorio hace todavía 8,000 años, ¿sí? Sin embargo, el burro que tenemos ahora pues viene de aquellos animales que se diferenciaron a partir de Equus. Todavía no se entiende muy bien cómo se dio esta diferenciación, pero lo cierto es que Equus salió de América, brincó el estrecho de Bering o pasó el estrecho de Bering. Se supone también, o bueno, se propone que hubo un paso de aquí para allá y de allá para acá, ¿verdad? Animales con un solo dedo o animales con 3 dedos équidos pasaron de un lado hacia otro, ¿no? De estas tierras continentales, pero lo cierto es que ese equus se distribuyó en Asia, África y Europa y dio origen a las especies y subespecies de équidos que ahora conocemos. Una de ellas, justamente, pues nuestro personaje de hoy, el burro, ¿sí? El burro que, pues, se clasifica como el Equus africanus africanus, su versión salvaje, digamos así, el asno salvaje nubio, que da origen al Equus asinus, el Equus africanus asinus, que es nuestro burro doméstico, ¿no? Sí, este burro, este animal, este asno, que pues se diferencia simplemente el número de cromosomas de este animal es 62, mientras que los actuales asnos salvajes asiáticos tienen, dije 52, perdón, 62, mientras que los asnos salvajes asiáticos tienen 56 cromosomas. Bueno, este burro o este asno se domesticó en Egipto. Algunos proponen que no, que fue en Mesopotamia hace 7,000 años. Yo digo que 1,000 años de diferencia y unos cuantos miles de kilómetros de distancia. No nos vamos a pelear por ello, pero este animal se domesticó en Egipto hace más o menos 6,000, 5,000 años. Ajá. Y bueno, pues desde entonces ha sido de gran utilidad pues, para la humanidad, sobre todo en asuntos pues de trabajo, ¿no? Y de transporte y desempeñándose en una relación humana que ha sido muy eficaz y muy competente. Y lo que se ha dicho es que es un animal con una capacidad mental totalmente distinta a la que le atribuimos, capacidades mentales bastante interesantes que valdría la pena discutir en otra conversación. Este burro doméstico lo vemos distribuido mundialmente, ¿sí? En países pues de todos los continentes del mundo, y pues como animal de trabajo lo seguimos viendo en muchos países en vías de desarrollo. Fueron introducidos en Europa por los griegos, se extendieron en el continente europeo por los romanos, a la península ibérica fueron introducidos por los fenicios entre el siglo 9 y 8 antes de Cristo, aunque estudios recientes sugieren que desde el año 2500 antes de Cristo se estaban ya trayendo burros a la península ibérica, ¿sí? Y gracias a los españoles llegan a México en el siglo XVI, y digo gracias pues porque nos gustan los burros y pues porque el burro vino a contribuir de manera muy interesante y muy importante pues, con el desarrollo de nuestro país, ¿no? Entonces regresa el género Equus, regresa a América con los españoles, representado por los caballos y los burros, ¿sí? Y pues como dice José Vasconcelos, personaje importantísimo para nuestra universidad, a ofrecer su lomo paciente para aliviar el dolor de los tamemes indios, ¿no?
fue la gran contribución, así lo dice en su libro Breve Historia de México, en 1956, esa ha sido la gran contribución del burro a nuestro país, ¿verdad? Y bueno, actualmente hay 44 millones de burros en el mundo, de acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, y 39 millones de ellos viven en países en vías de desarrollo, ¿sí? Así se ve distribuido en esta fuente de National Geographic. México, miren el tamaño de círculo que tiene aquí. México es uno de los países más importantes en población de burros a nivel mundial. Ahorita vamos a ver. Burros por persona, también México es uno de los países más importantes en cantidad de burros por persona a nivel mundial, ¿sí? Y bueno, pues algunos núcleos de burros ferales todavía importantes en el mundo, ¿sí? Nosotros somos el quinto país a nivel mundial en población de burros, ¿sí? El quinto lugar, somos primer lugar en mulas y tercer lugar en caballos. O sea, somos un país muy importante en población de burros. Y bueno, pues, ¿qué ha sucedido? Que es a donde parte o de donde parte toda esta discusión de que si está en extinción o no. Pues gran parte de las zonas otrora rurales, pues ahora se están urbanizando. Y esta foto que tuve la suerte de tomar algún día en una comunidad de Tlaxcala, donde pues vemos ahí a dos generaciones, el abuelo y el nieto, a lomo de burro, caminando por el pueblo, y pues un automóvil pasando y haciendo un poco de polvo y pues causando definitivamente la molestia del señor y del niño y del burro, ¿no? Pues esto es lo que sucede, ¿no? Que en la cuenta de équidos en unidades de producción rural en México, ojo, no es la cuenta de équidos en el país, ¿no? Es la cuenta de équidos en unidades de producción rural, pues sí se ha visto una disminución. Hablando de 1994, lo publicado en 1994, los burros, este censo se hizo en 1991, se publicó en el 94, se calculaba que había 1,5 millones de burros en unidades de producción rural, o sea, definitivamente había más, pero los reportados trabajando en unidades de producción rural era 500,000 de burros. Mientras que en el 2007 ya se reportan solo, 1,5 millones de burros, mientras que en el 2007 se reporta poco más de 500,000 de burros en unidades de producción rural. O sea, hubo una disminución de la cantidad de burros en unidades de producción rural en este periodo. ¿Cuántos hay actualmente? Se desconoce porque no se ha hecho un censo recientemente, pero bueno, les vamos a platicar un poco de la experiencia y lo que hemos notado. Lo cierto es que más de 3/4 partes de la población de burros en México está en esta zona de nuestro país, en estos estados que abarcamos en la zona azul, ¿sí? Y bueno, pues ellos contribuyendo en unidades de producción rural. Y bueno, pues esta zona también, hablando de estados con mayor proporción de burros y mayor proporción de unidades de producción rural dependientes de animales, ¿sí? ¿Qué están haciendo estos animales? Pues contribuyendo con fuerza y movimiento en medios de vida humanos, ¿sí? Pues demostrando su importancia social, económica, ¿sí? Y bueno, pues representando una opción alcanzable y sostenible para las personas. Este señor que tiene una superficie de poco más de 1,5 hectáreas de terreno, pues lo trabaja con sus burros porque de otra manera no sería sostenible, ¿sí? Satisfacen estos animales necesidades sociales, culturales, económicas, pues ambientales, físicas y emocionales, ¿sí? Una gran variedad de necesidades, ¿sí? Y representan una parte importante del sistema de producción tradicional y del núcleo familiar. Su contribución ha sido muy tratada, muy discutida en buenos términos sobre su contribución a la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, ¿sí? Y bueno, pues estos animales contribuyen en estos temas, pues participan en sistemas de producción tradicional y medios de vida humanos, ¿sí? Aportando energía y reduciendo la vulnerabilidad de las personas. Aquí vemos una foto, ¿no?, donde viene la señora con sus cabras a pastorear, cargando a su niño, y acá en esta carreta, pues gracias a que la señora tiene burros y tiene una carreta, pues sus niños no van caminando. Entonces una imagen que nos muestra cómo los burros contribuyen a reducir la vulnerabilidad, y a menudo queda de manifiesto, ¿no?, como el burro que transporta el alimento para otros animales, de otro modo lo tendría que transportar la persona, al igual que bebidas, ¿no? Por ejemplo, el pulque en muchas comunidades, y que vemos a generaciones de personas trabajando en esta actividad. En la ciudad, ¿sí?, cargando agua, en el campo acarreando
grandes distancias, llevando familias, miren a la señora con el nieto, más familias, o sea, esta es una serie de fotos de lo que vemos haciendo los burros en la actualidad. Miren esta otra foto de la familia que va a trabajar al campo, de la familia trabajando en el campo, ¿sí? Ellos reduciendo la vulnerabilidad de su burrito subiéndole una carreta. Esta es una familia de mulas, hijas de esta burra, cuando son burdéganos, ¿sí? Así como, pues, otros animales participando incluso en la producción de mezcal que se va a mercados internacionales, ¿no? Así vemos una gran variedad de circunstancias en las que participan los burros, ¿sí? Y bueno, pues, hay una gran variedad de actividades que va desde la tracción de implementos agrícolas, tracción de carretas en sistemas agropecuarios, carga en sistemas agropecuarios, montura en sistemas de producción pecuaria, tracción y carga en sistemas forestales y silvopastoriles, tracción de carretas en áreas urbanas, carga en áreas urbanas, tracción y carga en sistemas de producción artesanal y tracción y carga en casa. Y aquí vamos viendo fotos, ¿no? Transporte de agua, transporte de leña, cultivos básicos, producción de leche, no de producción de leche de burra, que sí ya empieza a haber sistemas de producción de leche de burra en México, pero aquí sobre todo son burros contribuyendo a los sistemas de producción de leche en trópicos, subtrópicos, zonas áridas, manejo de ganado mayor, manejo de ganado menor, producción de fruta, comercio de productos de la canasta básica, comercio, yo le puse aquí de perecederos, esta foto que pues encontré en internet, bueno, gracias a un amigo que me la compartió, este señor que vende helados. Miren, de fondo tenemos al Pico de Orizaba, sí, ahí en esta región en Puebla, un señor que vende helados con su burro, su carrito de helados, el burro, sí, transporte de niños a la escuela, transporte de materiales para construcción, la gran variedad de condiciones y circunstancias en las que vemos los burros, recolección de desechos, sí, o multipropósito, estos burros que acarrean leña, acarrean leche, acarrean agua, acarrean personas, son multipropósito, ¿no? Y así es como los vemos cumpliendo funciones socioculturales, funciones económicas y funciones nutricionales, pues gracias a ellos muchas personas pueden acceder a productos de alta calidad proteica con la ayuda de los burros, que participan en la seguridad alimentaria, que es todas personas en todo momento tienen acceso físico, social y económico a alimento suficiente, seguro y nutritivo, al desarrollo sostenible, proceso mediante el cual se satisfacen necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales de la generación actual sin arriesgar a las futuras, y el bienestar común, que reconoce la interacción entre el bienestar animal, el bienestar humano y el medio ambiente, ¿sí? Entonces, los burros contribuyen en todo esto de manera muy importante, sobre todo en lo que es el bienestar común. ¿Por qué? Pues porque se motiva la colaboración interdisciplinaria para promover la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, reduciendo la vulnerabilidad y elevando la eficiencia. ¿Sí? Ellos contribuyen, ya lo decíamos, a la satisfacción de necesidades económicas, sociales, culturales y ambientales, y por eso nosotros como veterinarios o como interesados en estas especies tenemos que promover la relación humano-equido, pues sobre todo en lo que tiene que ver con cubrir sus necesidades físicas y emocionales, ¿sí? También se ha visto que los burros reducen consecuencias negativas en la degradación del suelo, la reducción de la biodiversidad, el cambio climático y la deforestación, como se lo decía hace un momento. El uso de burros promueve esto, ¿sí? Y bueno, el único tema es que aún con iniciativas para levantar su perfil como las ha tenido la propia FAO, ¿sí? Se siguen considerando improductivos, un signo de su desarrollo y un área poco promisoria, lo que limita su bienestar y lo que depende de ello, y por eso hay que hacer actividades para levantar su bienestar y prevenir, bueno, procurar su contribución, ¿sí? Promoviendo las ventajas biológicas, sociales, económicas, ecológicas, políticas, científicas y educativas que nos dan estos animales, ¿sí? Pues, ¿a dónde van los burros? ¿Cuál es el futuro de los burros? Bueno, esta es una foto de un santuario de burros en México, ¿sí? Un refugio de burros, no puedo decir el lugar porque es un lugar privado, pero pues es un programa de conservación de la especie en México, pues bastante bonito, porque tienen más de 200 burros en las mejores condiciones que puede haber para ellos, ¿sí?
Pero también encontramos burros viviendo un santuario en su propia casa donde trabajan. Esto es un burro de trabajo de Veracruz que carga la leche todos los días y todos los días vive en una pradera mientras no está trabajando, feliz, haciendo de su vida cotidiana trabajando, un santuario, un refugio del sufrimiento, un refugio que lo aleja de las condiciones que lo ponen en riesgo como individuo y como especie. ¿Sí? Y me gustaría destacar la contribución de un programa que tiene la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, que lleva el nombre de Santuario por la fundación que lo apoya principalmente, que es la fundación de Donkey Sanctuary de Inglaterra, ¿sí? Que han trabajado por más de 35 años en México con muy buenos resultados, buscando hacer eso, hacer de la vida de los burros en su casa un santuario, un refugio. Este esquema que nos presenta, perdón que esté en inglés, pero es de un informe que se realizó, pues fíjense nada más de 2005, un análisis que hicimos de datos desde 2005 hasta 2017, para llegar también a un promedio, fueron más de 250,000 animales, o sea, registros de más de 250,000 animales que se analizaron. Pues fíjense, esto lo que quiere decir es equidos por propietario. Recuerden lo que decía la FAO de National Geographic y la FAO sobre los equidos por persona en el mundo. México es de los principales países. Pues esto fue a partir de los animales que se atendían y las personas que se presentaban como sus propietarios, pues en promedio se han mantenido 2 animales por persona en zonas rurales cada año. Solo aquí, por razones estadísticas, salía 1.6 y 5 y bajó a 1 en 2012 y 2014, pero la media todavía hasta el 2017 eran 2 animales por persona en zonas rurales, hablando de muchísimas comunidades, sí, en México, lo cual nos dice que la población de burros en comunidades que dependen de ellos, pues es muy constante y pues seguirá ahí. ¿Para qué? Para apoyar esa relación humano-equino que promueve la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y el bienestar común. Y pues sí, definitivamente la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, como facultad, la propia UNAM como Universidad Nacional, con apoyo de instituciones como de Donkey Sanctuary, seguirá contribuyendo a esto y pues a hacer algo por estos animales que hacen tanto por la población humana. Y pues nos aventamos pues mensaje para terminar. Si queremos que los burros no se extingan, pues tenemos que usarlos sin abusar de ellos. De esa manera seguirán contribuyendo. Y bueno, pues con esto agradezco y estoy listo para las preguntas. Ahí dejo mi correo. Gracias, doctor, por su exposición. Y bueno, tenemos ya algunas preguntas. Martín Lezama nos pregunta, bueno, voy a suavizar un poquito esta pregunta. ¿Algunas culturas asiáticas están acabando con los burros? Sí, pues no, están utilizando mucho el burro, en particular para un producto que se llama eiyao, ¿sí? Y sí hay una demanda importante de piel de burro para producir esto, que se llama eiyao, que tiene efectos, pues bueno, se le atribuyen efectos de todo tipo. Y pues como ha habido una mejora en las condiciones económicas en aquellas regiones del mundo, pues una mayor cantidad de gente tiene posibilidades de comprar estos productos y por tanto ha subido la demanda. Y sí, definitivamente esto ha impactado en la población de burros, pero también afortunadamente ha habido una gran respuesta por parte de organizaciones no gubernamentales, tanto interesadas en el bienestar de los burros como interesadas en el futuro de las comunidades que dependen de ellos. Y pues ya tenemos 18 países, africanos sobre todo, que han prohibido la matanza y venta de burros para este tipo de productos. Y qué bueno, porque se estaba viendo amenazada esa seguridad alimentaria. Pues hablemos de que en Etiopía nada más 95% de la tierra se trabaja con animales, entonces, y gran parte de ellos burros. Entonces, pues imagínense lo que sucedería si se acabaran los burros en Etiopía. Así es, doctor. Muchas gracias.
Miguel Solís nos pregunta si hay alguna ley o se está trabajando en alguna para proteger a los burros. No que yo sepa, se está trabajando en una ley general de bienestar animal en la que la Facultad de Medicina Veterinaria de la UNAM tiene una pues, participación muy importante y se están, por supuesto, incluyendo a los equidós de trabajo, pero no hay como tal una ley que esté encaminada a proteger o conservar a la especie. Gracias, doctor. Florentina Rodríguez nos pregunta, ¿se sabe en qué estado hay más cantidad de burros en México? Sí, el estado con mayor, a partir de censos, todavía apoyándonos en los censos de, pues obviamente, 1994 y del 2010, o sea, fueron el publicado en el 94 se hizo en el 91, el publicado en 2010 se hizo en el 2007. Y los estados con mayor población de burros son Guerrero, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, y bueno, son de los principales. Veracruz también está entre esos 10 primeros. Pero sí, el estado con mayor población de burros es, o hasta hace unos años, era Guerrero, pero también por experiencia, por haber estado en los lugares, y diría yo que Oaxaca, Guerrero, Puebla, el Estado de México, Veracruz, son estados con poblaciones importantes de burros aún. Gracias, doctor. ¿Podría dejar de compartir su pantalla para que podamos apreciarlo de mejor forma, doctor? Gracias. Sí, claro. Daniela Cano nos pregunta que por qué las mulas son infértiles. Bueno, podemos decir que hay una cuestión de principio. Los caballos tienen 64 cromosomas, los burros tienen 62 cromosomas. Si hacemos una cruza, la cruza común es hembra, yegua, decir hembra Equus caballus, que es la yegua, ¿sí? Con el macho Equus asinus, que es el burro, cada uno aporta la mitad de sus cromosomas, bueno, es su material genético, entonces tenemos un producto con 63 cromosomas y pues es indivisible y por ese lado. Han hecho parir mulas por curiosidad científica en algunas partes de México y del mundo, pero no es que una mula para una mula, es que por manejo reproductivo han instalado ahí el embrión de un caballo y la mula ha producido un caballo. Sí. Gracias, doctor. Ángel Pulido Albores nos pregunta, hace un comentario, después pregunta, ¿la percepción que tienen los dueños en las unidades rurales ha evolucionado con respecto al cuidado de los equinos? ¿Cómo promover y fomentar de una manera justa y sostenible? ¿Cómo involucrar más a los estudiantes de las diversas universidades del país? Sí, de manera general, las personas aceptan que los equidós tienen necesidades y por supuesto reconocen la contribución de sus animales. No hay, pues, yo no sé, no me atrevería a decir que no he conocido persona que no reconozca la contribución de sus animales. Unos la reconocen más que otros son más agradecidos con sus animales que otros, pero de manera general las personas están conscientes de la contribución de los animales. No hay estudios suficientes para hacer un cálculo de cuánto aporta el burro a la economía de una familia, pero sí podríamos decir cuánto gasto evita el burro, y pues gasto en términos, podríamos hablar económicos y energéticos, ¿no? Entonces, la gente está consciente de la contribución de sus animales, tal vez no tiene la medida para platicarlo, ¿sí? Sí, definitivamente hay cierto, pues, el conocimiento, vamos a decirlo así, no está completo en algunos aspectos de cómo manejarlos, de necesidades particulares de estos animales, sobre todo en aquellos lugares donde se ha adoptado recientemente a los animales como animal de trabajo, como animal de compañía, y por tanto nuestra contribución como profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia en México, pues es ayudar a difundir o a completar este conocimiento en torno a la especie. De hecho, a nivel mundial,
Hace 20 años, si buscabas artículos o información en burros, pues encontrabas 3 o 4 y no más. Y actualmente, en los últimos años, pues ya se ha generado una gran cantidad y pues ahora son más de 200, digamos, entre artículos, capítulos del libro, etcétera, que puedes encontrar con información de burros. Y por tanto, pues nosotros como profesionales podemos hacer llegar esta información, sobre todo, por ejemplo, un ejemplo de cosas que en las comunidades no saben o las personas desconocen. Por ejemplo, el burro es más sensible a la influenza que los caballos. Un caballo difícilmente se muere de influenza. Ahora sí que un caballo se muere de influenza porque no hiciste nada por él, pero un burro se puede morir de influenza aunque hagas algo por él, porque son extremadamente sensibles a la influenza, ¿sí? Entonces, esto es un buen ejemplo, ¿no?, de lo que nuestra profesión puede aportar a la especie en aquellas zonas donde la gente está consciente de su contribución, pero que están también necesitados de completar el conocimiento en torno a ello. Y así también de esta manera podemos incentivar a los futuros veterinarios a involucrarse en esto. Yo lo que he dicho es que la profesión veterinaria en equinos no tiene que ser necesariamente con equinos deportivos, mal llamados equinos de alto rendimiento, porque un burro jalando el arado es de tan alto rendimiento como un caballo saltando obstáculos, ¿sí? Entonces, la profesión veterinaria en equinos es tan amplia que nos permite involucrarnos, por ejemplo, a los que nos gustan más los temas de producción animal o de producción dependiente de animales, pues nos podríamos involucrar en el trabajo con equinos en sistemas de producción dependientes de ellos, y de esa manera incentivar o motivar a las futuras generaciones de veterinarios a contribuir más al bienestar, al desempeño y a la salud de estas especies. Gracias, doctor. Un poco ampliando este tema último que nos está platicando, doctor, Sara Coronel nos pregunta, ¿qué consejo podría darnos como desarrolladores rurales para contribuir al bienestar de los burros en las comunidades rurales? Gracias, muy buena pregunta, y qué bueno que definitivamente hay muchas personas como la doctora Coronel interesados en estos temas, o que perfectamente como oficiales de desarrollo rural o como desarrolladores rurales detectan en su trabajo, ¿no? Por muchos años se le ha llamado a estos animales invisibles, ¿no? Porque la gente pasa por alto su contribución o su participación. Entonces, mi opinión al respecto sería, pues, poner más atención justamente de la importancia de generar información respecto a la contribución de estos animales, de la manera en que estos animales contribuyen, de las prácticas y también las ideas que tienen las personas en las comunidades para hacer que estos animales, bueno, para procurar la contribución y el bienestar, el desempeño de estos animales en general en sus zonas, y a partir de esa información que se genere y del compartir esta información, pues completar el conocimiento de las personas que estamos involucrados en el trabajo con ellos o para ellos, pues para ser capaces de dar respuesta a las personas. Sí, hace algunos meses platicábamos en una reunión sobre, pues, qué es lo que necesitan estos animales, cualquier animal, ¿no? Pero hablando en particular de estos animales, pues es muy sencillo, porque la mayoría de las cosas que van a necesitar estos animales, pues te las va a decir el propietario. Te va a decir, yo quiero saber cómo hago que mi animal no se lastime. Y si el propietario pasa por alto ciertas cosas, pues entonces algo de lo que tenemos que aprender o desarrollar en nuestra profesión es la capacidad de valorar el bienestar de estos animales, y pues el bienestar incluimos su comportamiento, su nutrición, su integridad física, su locomoción y su salud. O sea, estas 5 cosas las incluimos en el tema de bienestar. Entonces, valorarlo para poder detectar necesidades de los animales que las personas no detectan, y entonces hacer recomendaciones, por ejemplo, para reducir la prevalencia de heridas, para reducir la prevalencia de lesiones musculoesqueléticas que reducen su capacidad y su eficiencia durante el trabajo, etcétera. Gracias, doctor.
Mari Dub nos pregunta, ¿de qué manera contribuye el burro a disminuir la degradación del suelo? ¿Podría incluirse en sistemas agrosilvopastoriles? Sí, pues yo tengo un ejemplo que vivimos gracias a a una tesis que vino a hacer una chica de Austria, ¿sí? Que le interesó hacer su trabajo de tesis en México con burros y entonces nos contactó y vino y traía preparado pues, unas encuestas bastante interesantes para medir justamente la contribución de los burros. Y por supuesto ha habido otros trabajos de estudiantes de la UNAM que también nos han dado respuestas muy interesantes, pero esta me gustó mucho. En un pueblo, es un pueblo en Querétaro, bueno, realmente es Hidalgo ya, pero son los límites de Querétaro con Hidalgo, donde la reducción en la población de burros ha sido muy clara. ¿Por qué? Porque pues, se han urbanizado estas zonas bastante y además la gente trabaja en Estados Unidos. Entonces, realmente ellos no tienen burros por razones económicas. O sea, ellos tienen suficiente dinero, digamos así, suficientes recursos para comprar un tractor y los implementos de un tractor. Y sin embargo, había burros en esta comunidad, ¿sí? Y había carros y había camionetas, o sea, estaban bastante urbanizados y, y preguntamos, ¿y por qué tienen los burros? Dice, bueno, porque aquí el maíz que crece en este sitio, porque incluso, imagínense cómo está esa zona, que hay un pueblo que se llama San José del Desierto. Entonces, dicen, el maíz que crece en este sitio, el maíz autóctono de aquí, solo crece si lo sembramos con burro. Dice, porque si usamos caballos, si usamos mulas, si usamos tractores, el arado se entierra más y entonces el maíz ya no crece. Y entonces, con el burro o a pie, era la otra opción que tenían, hacerlo ellos a pie, en esa capa arable tan delgada, el arado no se enterraba tanto y esa semilla quedaba a la profundidad de vida. No soy agrónomo y no puedo explicarlo a gran detalle, pero a la profundidad de vida para que el maíz creciera y se conservara ese maíz que crece en esas condiciones. Un maíz modificado no podría. Pero bueno, entonces estos animales, este es un ejemplo de cómo estos animales contribuyen a la conservación de los sistemas de producción y favorecen la no degradación de los suelos para producir ciertos productos, pues ciertos cultivos. Y otro ejemplo de esa misma zona es cómo en lugares donde liberaron burros, porque ya no se usaban, ¿sí? Y que a los burros se les atribuía la destrucción de ciertos cactus y biznagas, después se puso atención de que su contribución al ecosistema era aún mayor, y que pues incluso empezaron a verse especies de plantas y de animales como el puma, que ya no se veían en esas regiones por mantener burros en la zona. Burros que habían sido liberados porque el dueño así lo había decidido porque ya no lo utilizaba. Gracias, doctor. Horacio Borbolla López. ¿Se podría implementar un programa primero a nivel regional, después a nivel estatal y después a nivel nacional para incrementar la población de los burros y a partir de eso darlos como apoyo a comunidades rurales marginadas? Sí, ya existen programas. Por ejemplo, nuestro ejército, la Secretaría de la Defensa, tiene un programa de conservación de la especie y de producción de burros y de mulas para apoyar comunidades. Entonces, digamos, el programa nacional ya existe. Tal vez sería decirles que estamos aquí muchas personas dispuestas a apoyar el programa y de apoyar que la introducción de estos animales en las comunidades que se deban introducir sea, no, pues sí, se pueda llevar a la mayor escala posible, porque pues también no van a tener la capacidad de producir la cantidad de burros que se requerirían en el país. Pero sí existe un programa, podríamos decir, nacional que ya lo hace. Ellos mismos son otro santuario de burros. Ellos tienen su lote de burros y de yeguas con las cuales están produciendo burros y mulas. Y sí, definitivamente les platico una historia. En un lugar en Tlaxcala, les digo, los estados, en algún momento empezaron a darle tractores a las personas. Nosotros íbamos a trabajar ahí, las personas nos decían,
ya no vengan, o sea, así de relajo, ¿no? O ya no vengan, ya no necesitamos veterinarios, ahora necesitamos mecánicos porque ya tenemos tractores. Eso hace 15 años, ¿sí? Y hace 5 años el gobierno de Tlaxcala nos invitó para hacer cursos de capacitación, que yo diría de recapacitación, porque esas personas ya sabían cómo trabajar con animales, pero pues digamos se había perdido un poquito la forma porque llevaban 10 años introduciendo maquinaria, pero estaban regresando a las mulas porque ya se habían, pues porque los tractores no resultaron sostenibles, ¿no? Y entonces allí en Tlaxcala, vamos a decir, hubo un programa de repoblación de comunidades con mulas, ahí no con burros, pero con mulas, porque pues era lo más sostenible por la propia comunidad. Entonces, sí, hay programas, lo que tenemos que hacer es promoverlos más, apoyarlos y definitivamente eliminar esta idea de que donde hay equipos de trabajo hay subdesarrollo, ¿no? De hecho, en algunos países de Europa se está retomando. En París bueno, sí, en París y en Bélgica están introduciendo caballos para la recolección de basura porque contaminan menos que usar camiones. Por supuesto, pues guardando todas las medidas que se deben de guardar en términos de bienestar para estos animales. Entonces, vamos a apoyar cualquiera de estas iniciativas. Gracias, doctor. Julián Galvis, ¿por qué el burro es más susceptible a la influenza que el caballo? Bueno, lo que se sabe es que la influenza a nivel muscular, o sea, en el burro, la fase, digamos, de la influenza en la afección que causa a nivel muscular en el burro es más severa y por tanto a nivel cardíaco y los burros por eso se mueren. No es el tema respiratorio por lo que más se ven afectados, es el tema muscular y pues a nivel cardíaco y entonces, digamos, resisten menos la enfermedad. Gracias, doctor. Antonio Venancio nos pregunta, ¿por qué es mayor la concentración de burros en el centro del país? Pues yo creo que es un tema social, ¿sí? Y por tanto cultural, ¿sí? Y bueno, pues también la concentración de personas en el país a nivel central es mayor. También la orografía, y no estamos hablando a nivel central, estamos hablando, digamos, de la cordillera neovolcánica hacia el sur, es donde vemos, y hasta Tabasco y Campeche y Yucatán, ahí ya no vemos tantos, pero y son cuestiones culturales, sociales, culturales, orográficas, ¿sí? Porque hay montañas en esta zona y pues el equido que mejor se desempeña en montaña es el burro y también la mula, y pues eso también por razones económicas ha motivado la presencia o la abundancia de estos animales más que en estados del norte donde también hay montañas, pero los sistemas de producción son más extensos, más planos y donde no es, digamos así, este animal no se hace tan necesario como en los lugares donde hay montaña. Gracias, doctor. Samuel Pérez, perdón. No, y también una vez una antropóloga me hizo notar algo, ¿no? Que en regiones con mayor población indígena ibas a ver más burros que caballos y mulas. Entonces yo empecé a poner atención de eso y es cierto, donde hay mayor población o donde la población es mayormente indígena, ves más burros. ¿Por qué? Porque es un animal más tratable y con el que te peleas menos y batallas menos que con el caballo. Y entonces esto facilita mucho pues estos sistemas de producción sostenible que vemos en muchas de estas regiones. Gracias, doctor. Samuel Pérez, ¿cuánto es lo recomendable que cargue un burro y no salir lastimado? Pues ahí hay un tema interesante también porque se propone que un animal en general no debe de cargar más del 30% de su peso en distancias largas y más del 50% en distancias cortas.
pero ¿qué es una distancia larga y qué es una distancia corta? Bueno, una distancia corta es, por ejemplo, el cultivo de papaya, ¿no? Tienes el surco y tienes una mata de papaya a la derecha y otra a la izquierda, y el carril entre matas mide 200 metros, y entonces vas metiendo papayas en la canasta. Eso es una distancia corta. Podría el burro cargar hasta el 50% de su peso en papayas para sacar las papayas del cultivo donde está la camioneta. Pero si lo que vas a transportar es agua, de un, pues, de un ojo de agua, de un lugar donde hay agua hacia la comunidad, y son 10 kilómetros, bueno, pues lo recomendable es que el burro no cargue más del 30% de su peso. Gracias, doctor. Maricruz Solano, ¿qué es el cólico y también le da al burro? Sí, y también el burro es bueno, no es que sea más sensible al cólico, lo que pasa es que el burro es, bueno, el cólico es dolor abdominal, ¿no? Es la palabra que usamos para referirnos a un síndrome que, pues como síndrome involucra una serie de signos que se relacionan a dolor abdominal, ¿sí? Y pues ya acotando más, nos referimos a problemas digestivos, pero estrictamente, si a una yegua se le tuerce el útero, ¿sí? Después de parir, ella va a demostrar signos de cólico, ¿sí? Entonces es dolor abdominal, pero nosotros ya estamos bastante ubicados cuando hablamos de cólico de un problema gastrointestinal. Entonces, eso es el cólico. Y a los burros les da, también les da. Lo interesante con los burros es que son más, su umbral de dolor es más alto. O sea, te manifiestan el dolor menos rápido, digámoslo así, que los caballos. Aguantan más, son más estoicos, también se les dice. O al menos así es como lo interpretamos. Tal vez es que nos haga falta estudiar más de dolor en burros y desarrollar parámetros de identificación del dolor en burros distinto a lo que normalmente usamos en caballos. Pero nosotros por lo pronto decimos que los burros son más estoicos o que su umbral de dolor es más alto, y entonces tardan más tiempo en demostrarte una situación de dolor, y si es una lesión grave, pues cuando ya te das cuenta es demasiado tarde y se mueren. Gracias, doctor. Fer Martínez nos pregunta, ¿cuánto es el tiempo de vida laboral de un burro bajo condiciones óptimas para su bienestar? Bueno, bajo condiciones óptimas, yo he visto burros de 52 años todavía montados por su propietario. Ahí en Puebla, me tocó en un pueblito, llegó un señor y preguntábamos siempre la edad del animal, y venía el señor montando a su burro y le dijimos, ¿qué edad tiene el burro? Y así nos dijo, sin titubear, 52 años. Y nos, ay, pudo haber dicho 50 o por ahí de 50, y dijo, sí. Y dijo la gente, no, pues es que este señor desde que lo conocemos tiene a su burro, ¿no? Entonces, pues sí, ahora, la expectativa de vida de un burro es de 40 años, la expectativa de vida de un burro de trabajo es de 20 años, de 30 años, ¿sí? Pero bueno, hemos encontrado estas situaciones. Ahí en Inglaterra, en el Donkey Sanctuary, tienen burros, es común ver burros de 45, 50 años, pues porque están allí sin trabajar, ¿no? Gracias, doctor. Mafer Garcés, ¿cuál sería su recomendación para el mantenimiento del casco de los burros? Bueno, lo primero es no errarlos. Los burros no necesitan herradura. Y lo hemos visto, como también lo hemos escuchado de las personas que tienen burros, que los burros que se erran, pues les das en la torre, ¿no? Sobre todo los haces más propensos a enfermedad de línea blanca, u hormiguillo que se le llama comúnmente, ¿sí? Pero lo primero en los burros es no errarlos. Segundo, entender que la conformación, la estructura musculoesquelética del burro es distinta a la del caballo, y por tanto los ángulos en su casco son distintos también, ¿sí? O sea, el ángulo del eje podofalángico de un caballo pues va en las manos de 45 a 55 grados, en el burro va de 50 a 57 grados, o sea, es un ángulo
tiende a ser más recto el ángulo de la cuartilla, porque el ángulo de la escápula también tiende a ser más recto, aunque ciertamente hay caballos que tienen ángulos de escápula y de cuartilla más rectos, pero el burro en promedio tiene ángulos de cuartilla y de escápula más rectos. Entonces, eso es importante entender, que el casco del burro es total, bueno, en angulaciones es totalmente distinto al caballo, que en estructura, vamos a decir así, también es distinto al caballo. El casco del burro es menos compacto. Podríamos, para entenderlo, para quienes no seamos veterinarios, es más esponjoso, ajá, o sea, menos compacto. ¿Y por qué? Porque viene de condiciones más secas, por tanto, es más sensible a la humedad. O sea, absorbe más fácil la humedad del casco del burro, y por tanto un burro que vive en condiciones húmedas es más propenso a infecciones, a enfermedades en general de casco. Y bueno, pues y ya a partir de entender esas tres cosas esenciales, pues igual que un caballo, recortarlo periódicamente, si no se está trabajando o caminando lo suficiente para dar un desgaste del casco a un ritmo adecuado, pues recortarlo y limarlo periódicamente, como se hace en cualquier caballo. Pero esas tres cosas que dije de principio creo que son esenciales y determinantes para conservar la salud del casco del burro. Gracias, doctor. Leo Mesa, un poquito regresando a Leo Messi. No. De las cualidades del burro, ¿a qué se debe su alta eficiencia como animal de trabajo? A que es energéticamente más eficiente. Es también por sus orígenes, ¿no? O sea, el burro, ya veíamos cómo se distribuyó el equus en el mundo, y el equus, hay una tesis de una chica, Montserrat Barrera, que se llama Origen, Evolución y Distribución de los Équidos. Es una tesis de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM, donde ella explica, ¿no?, todo cómo se distribuyó el equus y cómo dio origen a las diferentes especies, y cómo estas especies completaron, digamos así, su evolución o diferenciación en función de los sitios donde evolucionaron, de las condiciones. Entonces los burros evolucionaron en condiciones, digamos, más desprovistas de recursos, y por tanto son energéticamente más eficientes. O sea, la conversión alimenticia de un burro es más alta que la de un caballo. La utilización de energía a partir de, bueno, es que la utilización de la energía producida a partir de ciertos sustratos o de los sustratos ya dentro del burro es más alta en ellos que en los caballos. El burro, por su tamaño y su musculatura, es más hábil en la eliminación de calor que el caballo, y también genera menos calor que el caballo. Y todas esas cuestiones, digamos, bioenergéticas lo hacen más eficiente en el trabajo que los caballos. Ahora, justamente la producción de mulas fue una cuestión, digamos, tecnológica natural, muy acertada, porque la mula tiene la potencia del animal, te la determina el tamaño, pero la resistencia en términos energéticos sí te lo determina su metabolismo, ¿sí? Y la mula tiene la potencia del caballo por su tamaño, pero la bioenergética o la eficiencia energética del burro. Y entonces por eso la mula es mejor que el burro y mejor que el caballo. Gracias, doctor. Y la última pregunta, Víctor Torres, ¿a qué cantidad de población debería disminuir el burro para considerarse en peligro de extinción? Bueno, esa pregunta yo pues he estado buscando, ¿no? ¿A qué cantidad en general una especie debería llegar para considerarse en peligro de extinción? Encontré ahí un dato de 25,000 individuos de la especie, ¿sí? Que debe haber 25,000 individuos de la especie para que se considere en peligro de extinción. No soy un naturalista, ni biólogo, mucho menos, y justamente para entender un poco más sobre el tema, pues yo dije, bueno, para hablar de peligro de extinción, ¿cuántos animales debe de haber? Pero además se tienen que cumplir otras condiciones con la especie en general,
para hablar de que una especie está en peligro de extinción, que, que bueno, pues todavía no se cumplen en los burros. Pero en términos de números, yo encontré este dato que pues, cuando está por debajo de 25,000 ya se considera la especie en peligro de extinción. Y bueno, pues veíamos que la FAO calcula que hay 60 millones de burros en el mundo. En México calcula que hay 3 millones en el de burros en México. Y el dato más escandaloso que se ha propuesto recientemente es que hay 300,000 burros en México. Bueno, pero los burros de México son los mismos que los burros de Etiopía, es la misma especie. Entonces, para hablar, o sea, el burro mexicano verdadero, pues en todo caso sería aquel Equus conversidens, el asno americano, y ese sí ya se extinguió, ¿sí? Pero el burro mexicano como raza o como especie no existe, ¿sí? Existe como un prototipo, nuestro burro mexicano, pero es el mismo burro que el de Etiopía, que el de Ecuador, que el de España, ¿sí? En algunos lugares sí vemos razas, pero sigue siendo la misma especie, Equus asinus. Y entonces, pues va a tardar, yo creo que vamos a tardar mucho en tener, si ese número de 25,000 es el dato correcto que yo encontré, y si no otra persona nos lo podría corregir, pues falta mucho para llegar a ese número. Y ojalá nunca lleguemos. Eso esperamos, doctor. Bueno, ahora sí que seguir parte de sus consejos, tratar de fomentar el uso de los animales bajo las condiciones, mejores condiciones para que pues nos duren mucho más tiempo, ¿no, doctor? Sí, donde han caído en desuso, pues han desaparecido. Y eso es lo que vimos. O sea, hubo un boom, digamos, y una preocupación de la cantidad de burros que se estaban sacrificando en México, pues porque ya no se usaban en ciertas regiones. Ya con esto termino. Una vez llegamos a una comunidad, bueno, porque parece que ya estamos sobre el tiempo, en una comunidad donde solía haber muchos burros, llegamos y ya solo había uno, ¿sí? Y todo eran caballos y un solo burro. Y entonces le dijimos al señor, ¿y usted por qué no vendió a su burro? Ah, dice, pues porque aquí lo único que sirve es el burro. Estos ya sabrán cómo le habrá dicho a sus compadres, estos lo que quieran, vendieron a su burro y ahorita están arrepentidos porque el caballo no está sirviendo como servía el burro en estas condiciones. Dice, pero llegaron pagando el burro a 3,000 pesos y como costaba 300, pues se alocaron y lo vendieron. Pero ahorita comprar un burro les cuesta 6,000 pesos y ya no lo pueden comprar. Dice, entonces ya nos cayó el 20 de que deshacernos de los burros no es lo más conveniente. Entonces, eso está sucediendo. Muchas comunidades se han dado cuenta que al burro lo tienen que conservar. Perfecto, doctor. Pues quiero agradecer su participación. Sus comentarios son muy valiosos para hacer conciencia, ¿no?, del uso de los animales de trabajo. Y pues un abrazo fuerte, doctor. Agradezco nuevamente su participación. Gracias también a los que nos siguieron por medio de la página oficial de Facebook, recordándoles que se movió esta serie del Ver Responde de los viernes a las 10 de la mañana a los miércoles a las 6 de la tarde. Los esperamos el próximo miércoles a la misma hora y en breve les compartiremos el nuevo tema. A todos ustedes, muchas gracias. Nuevamente, gracias, doctor. Gracias a ustedes. Excelente tarde. Hasta luego. Igualmente, gracias a todos. Bye.